¿Cómo le va, señora licenciada? ¿Cómo estás, María? Bien, bien, ¿vos? Te estaba escuchando. Silvia Andrés, por supuesto, no, para que no queden dudas. ¿Me estabas escuchando enojada? Sí. Estaba escuchándote y decías, bueno, no nos vayamos de eje, pero buscabas siempre algún tema para enojarte y poder transmitir algo del enojo, que no está ni bien ni mal, es lo que uno necesita a veces en ese momento, ¿se entiende? O sea, no está ni bien ni mal o qué se hace, no, te sale de esa manera y ahí está la naturalidad de tu programa también, ¿no? No me quiero correr de eje, pero busco temas que me corren de eje y puedo hablar de mi enojo. Sí, suelo no traer temas que me enojen, por eso acá nunca hablamos de política partidaria. Claro. Pero fueron en serio dos cosas que me estuvieron pasando estos días, y ahora escuchando tu cortina, que por algo es la que es, hay algún... Sí, permitime, Silvia. Vamos a hacer... Ahí está. Ahí va. Ahora sí. Gracias, Mercedes. Estaba haciendo ruido por eso. Por algo elegiste la cortina que elegiste, no hay ninguna duda. Y me gustaría preguntarte, ahora bajando un poco los decibeles, ¿por qué nos molestan tanto los que son distintos a nosotros? Alfonsina era una mujer diferente. Totalmente. Para su época. ¿Por qué el distinto siempre es mirado mal o nos molesta más que él que se asemeja a nosotros? O tal vez más que la diferencia nos moleste que un otro pueda definirse diferente a uno y tenga... vos decías, Alfonsina, la fortaleza de ser diferente en aquellos momentos a las elecciones de las mujeres, a ser mamá soltera, al intento de suicidio y el suicidio nuevamente más adelante. Es decir, Alfonsina se atrevió mucho. Por eso para mí la cortina tiene que ver con esto, ¿no? De seguir hablando, seguir diciendo. Una Alfonsina que dijo, que escribió, que luchó mucho en su momento histórico y que hay que seguir haciéndola decir, ¿no? Como claro. Continuar ese legado de la mujer, ¿no? En otros momentos. Por eso la elección de la cortina. Entonces, a ver si puedo entenderte. Nos molesta en general que otro tenga la valentía de ser quien quiere ser. Tal cual. Porque nosotros no nos animamos. Y porque es más fácil ser de la media. Es decir, ser de la media es, si todos usamos vaqueros, usemos todos vaqueros. Claro. Entonces no me diferencio en nada y no paso en el montón de todos. En la masa. En la masa, en la manada, digo yo, ¿no? Como que claro. Desde algún lugar, o sea, pasás desapercibido con un otro. Claro. Hay que poder bancarse ser diferente. Bancarse en el sentido de tener la fortaleza de decir, yo esto lo elijo porque a mí me gusta, y lo elijo porque creo que hoy mi deseo va por este lado, o el proyecto de vida lo pienso de esta manera, y hay que sostenerse en ese lugar, ¿no? Y lo otro es más fácil, entre comillas, ¿no? Sí. No estoy diciendo que sea mejor, pero es más facilitador que, bueno, hagamos todos lo que todos estamos esperando de todos, ¿no? Y pintemos todos la casa como todos las están pintando, ¿no? Y por eso siempre en un barrio, en una cuadra donde hay una casa que está pintada diferente, es la que llama la atención, justamente, porque claro. Uno dice, uy, mira, entre los cremitas y los marrones y lo delicado apareció una con un naranja y un violeta, claro. ¿No? Es decir, me parece que pasa por ese lugar, ¿no? Alfonsina mostró más que su debilidad, su fortaleza, hasta donde pudo y como pudo, y hasta la elección de... Siempre me pasa que cuando camino por la playa y estoy en el mar, y generalmente he trabajado muchos años en Mar del Plata, entonces es un lugar para mí 7 años y medio, 8, y más allá de las vacaciones o los paseos, y siempre que miro al mar pienso, hay que meterse en el mar para morir, para elegir morir en ese lugar, ¿no?
Y pensaba siempre en el hijo que no la culpa, no se enoja, no le tira a esta madre, cómo no fui un valor para vos y te quedaste. Él entiende y comprende que hizo hasta donde pudo y como pudo. Capaz que fue el único en ese momento, o uno de los pocos que pudieron comprenderla, y comprenderla en el contexto en que estaba también, ¿no? Y he escuchado entrevistas donde él se ha mantenido en esa postura, es decir, claro, pasan los años, le hacen las mismas preguntas o más o menos por el mismo lugar, ¿no? De a ver si algo cambia, ¿no? Si algo se modifica, y él tiene muy claro el vínculo, es decir, la construcción de ese vínculo es el que sigue mostrando. Él sigue hablando de ese vínculo con esta madre a la que no culpa. Es común o suele pasar mucho que la familia de un suicida se culpe o quede con un enojo. ¿Cuál de las dos? Y pasa posturas? De todo, porque en definitiva desde algún lugar el suicidio dice algo. Que no supe escuchar. Por eso la cortina tiene que ver con esto. Claro. Alfonsina sigue diciendo. Claro. Es decir, no la callemos, claro, ¿no? Sigue diciendo, un suicidio en una estructura familiar es un golpe fuertísimo y son interrogantes que no siempre tienen respuestas o tienen todas las respuestas y tal vez de todas ninguna de ellas sea o sean todas y algo más que nunca sabremos. Entonces, o ninguna me sirva. O alguna sirva, entonces... es muy complejo el tema en las estructuras familiares esto aparece, ¿no? El suicida, el intento de suicidio, es decir, aparece, vos hablabas de los femicidios, en esto como más estructurante y más en este momento más contemporáneo también para nosotros. No significa que antes no hayan ocurrido, no. Solo que hoy está como más a flor de piel, ¿no? Y a tal punto, mira, el sábado yo fui a ver Otelo a la sala de Discépolo y, o sea, digo esto porque el jueves había ido al Teatro Argentino a ver el ballet de Romeo y Julieta, historia de amor que termina en las muertes, ¿no? Y el sábado Otelo, ¿no? Otra vez una historia de amor que termina con varias muertes, ¿no? Y el tema del femicidio también planteado en aquel momento, estamos hablando del siglo XVII. Sí. En lugares de poder, lugares de temores, lugares de emociones, ¿no? Y mientras estaba pasando la obra decía, y esto es tan contemporáneo como pensar Caso Cecilia hace unos días. Por eso es un clásico, exactamente, por eso es como, claro, a eso que decís, María, justamente, ¿ves? Vos no tenés voz, pero cuando decís una frase es justamente la necesaria. Justamente, por eso Shakespeare es un clásico, por eso de alguna manera hasta un secundario de esta asistente, una nietita mía que en otros momentos ha sido mi asistente y ahora obviamente lo es de otros lugares, justamente en el secundario le pedían que llevaran un tema de femicidio, ¿no? Y a mí se me ocurrió Otelo, porque como próximamente lo iba a ver, ¿no? Entonces le decía, bueno, puede ser Otelo. Ella eligió otro caso que fue el de María Soledad, pero digo... esto que decía, yo volví a traer al clásico de Shakespeare, es decir, que Shakespeare no nos asuste tanto a leerlo, a escucharlo en una obra, a verlo representado, porque lo han hecho, Palomino contó como las canciones y los temas que se reeditan, se transforman, pero lo clásico es eso, es como la danza clásica, a partir de ahí todas las danzas, ¿no? Y de alguna manera digo, y lo pensaba en este lugar, ¿no? Cuando digo, ¿por qué mucha gente en estos lugares de arte? Pero ¿por qué pensaba, no? ¿Por qué tantos concurrimos a diferentes lugares de arte? El domingo, ayer fui a un concierto de piano, un chico jovencito, un chico tucumano que yo no lo reconocía, pero me interesó mucho lo que se abra un concierto un domingo a la tarde acá en La Plata, ¿no? Entonces digo, ¿por qué digo esto? ¿Porque le estoy haciendo publicidad a algún lugar? No, porque estoy diciendo que me parece que las artes, en todas sus expresiones, las necesitamos todos. Sí.
porque es una manera, tal vez, a esto que decías del enojo, de correrme del eje, de algo que me saca, de la muerte, no, es tan movilizante todo eso, que creo que las artes nos vienen a dar esos lugares y esos espacios como a poder canalizar esto desde un otro lugar. Y viste que lo dijiste un poco en broma, pero bueno, a ver si cambiamos el aire. Bueno, sí, justamente es eso. No estamos negando lo que es. Estamos diciendo, bueno, pero, ¿qué hago? ¿Me enfermo con esto? ¿O no lo niego? Digo que es, digo que está, pero también busco los recursos de poder atravesarme también desde otras emociones. Fíjate cómo te salió vos con una sonrisa Shakespeare, un clásico, claro, justamente. Y entonces digo, me parece que ahí está la virtud, ¿no?, de las artes. Es como cuando vos agarras un libro y decís, en esa fantasía, en ese lugar donde de lo imaginario, en eso que todos podemos recrear lo que el escritor nos está diciendo. No es que nos fuimos de mambo, nos fuimos a la banquina, como dicen los adolescentes. No, estamos solamente logrando que ese instante o ese momento atravesarlo con una lectura, con una música, con una charla, una caminata, algo del orden de cualquiera, al alcance de cualquiera de nosotros, solo que tenemos que atrevernos a vivirlo, ¿no? Porque me parece que esto, aunque no nos demos cuenta, porque estamos por ahí rodeados de arte, muchos rodeados de arte, no nos damos cuenta de la importancia, que es como, no sé si una tabla de salvación, por ahí es mucho, pero que ese es el lugar donde nos podemos sentir descansar. Y hasta el cuerpo está atravesado de otro lugar. Exactamente. ¿Viste? Cuando uno dice estoy en estado de gracia, claro, como decían las abuelas antes. ¿Por qué? Porque el cuerpo está atravesado de otros lugares. No me imagino a alguien saliendo de cualquiera de estos lugares donde te digo, tratando de matar a alguien o tratando de insultar a otro, tratando de generar un conflicto. No me lo imagino. ¿Se entiende? Porque estás atravesado desde otros lugares. Claro. Entonces me parece que es un buen recurso el que tenemos, sobre todo aquí en La Plata, que es un lugar por excelencia culturosa, que entendemos que muchas situaciones nos han atravesado, no solo la pandemia, la inundación de La Plata, es decir, muchas situaciones que ajenas a todo. Y sí, sin embargo, es como que se puede levantar todavía. Exactamente. Silvia, sin ánimo de volver al enojo, pero vos que siempre me ayudás a pensar algunos temas, ¿por qué algunas mujeres suelen pegarle, entre comillas, a otras mujeres con algunas cuestiones de la violencia de género? Porque yo no te digo ser corporativo, pero ¿como mujer no entendemos mejor a otra mujer? ¿O eso es teoría pura? Claro, creo que eso es un deseo, o lo tenemos ahí como algo ideal. Y en realidad, la realidad justamente nos dice algo diferente. Nos dice que no es una cuestión de género tampoco. Es decir, no es que porque sea una mujer va a comprender y entender por qué alguien no puede salir de ese lugar. No es una cuestión de género. No. Y por eso justamente hay muchas críticas o hasta malos tratos, inclusive, ¿no? Y yo creo que también tendríamos que sacarlo esta cuestión solamente de pensarlo como el femicidio, sino con una cuestión más intrínseca a lo que es la violencia en realidad. O sea, la violencia sin género, porque las mujeres también suelen ser violentas. Sí. Las mujeres también han hecho, de hecho, aquel programa tan... El femicida es hijo de una mujer. Exacto, también, o sea, ¿desde qué lugar, no? Es decir, ¿alguna mujer educó a alguien, a un hombre, para que termine golpeando mínimamente a una mujer? O aceptando algo que no tenía que aceptar, claro, ¿no? El hijo podría haber elegido ese lugar, el tema está en la madre aceptar que ese hijo va bien por la vida, ¿no? Siendo un femicidio, siendo un próximo femicidio. Claro. O sea, por eso hablaba de la violencia. Para mí hay algo más profundo en todo esto, que es la cuestión de la violencia. Y recuerdo inclusive hace muchos años la hija de una colega
tenía que preparar un tema así como tipo de fin de año, fin de curso, sobre la violencia, y tanto se dice, ¿no? Entonces mi amiga dice, ¿a vos qué se te ocurre? A mí se me ocurre el concepto de la no violencia también, porque es como que todos seguimos alimentando lo que es, lo que está, lo que vemos, pero nos cuesta trabajar el concepto de la no violencia. O sea, por eso digo algo mucho más profundo, que no tiene que ver con el género, ni tiene que ver con cronologías, ¿no? La violencia es una consecuencia de la impotencia, o la impotencia en general, digo, no estoy hablando de algo sexual. Es más ¿Por qué complejo, somos violentos? Es más complejo. Porque primero, porque yo no te podría hablar de una causalidad, porque soy psicoanalista y siempre busco la multicausalidad. Claro. Entonces no es tal causa, tal efecto. Lo dirán otras teorías, pero no el psicoanálisis, sino que buscamos siempre la multicausalidad a que algo se produce como el síntoma o el acto de violencia o la violencia, llamarlo con todos los colores que quieras. En realidad, creo que si uno va hacia el principio de la humanidad, o sea, uno sabe que hay una violencia que es intrínseca a la humanidad, que desde algún lugar elegimos no ser el hombre de las cavernas, elegimos no ser irracional en nuestros actos, elegimos ese lugar cuando podemos, cuando sabemos o tenemos otros recursos. El tema es cuando esto se nos acabó y entonces la violencia dice, acá estoy. Claro. ¿Se entiende? O sea, Freud tenía claramente en el anteproyecto freudiano, lo decía, y en el proyecto también, ¿no? Cuando él hablaba de este lugar donde la lucha del hombre con el hombre mismo, decir, ¿no? Se está refiriendo a eso, ¿no? Como que llámese en las guerras, llámese en el destrato, en el maltrato, en el femicidio. Sí, la guerra ya sería el punto máximo. Exacto, ¿no? pero es el hombre con el hombre mismo, no necesitamos nada externo, o sea, somos nosotros, o sea, ¿para qué lugar nos vamos emparejando o no? Entonces digo, me parece que encontrar solamente una causa estamos pensándolo como algo más simple y no es algo tan fácil de resolver, sino que tiene que ver con mucho hacia atrás, creo yo, ¿no? Como ¿a nuestra propia historia? Es que hablar de esto hasta en este programa me parece interesante, porque salir hasta el femicidio mismo, salir de esto de solamente las cuestiones o los casos que conocemos, no, sino que hasta preguntarnos por qué alguien dentro de la violencia se queda en una relación violenta, por ejemplo. Es decir, no hay un culpable y está el muerto cuando llega la muerte, pero antes se gestó y se construyó una situación de violencia. Como que la víctima, aunque no sea asesinada, pero víctima al fin, colabora en la situación. Yo te diría que en una situación de un acto de violencia, si hay dos, la víctima y el victimario se van a fusionar de tal manera que lo que hoy es víctima, mañana pasa a ser victimario. Es decir, no hay un lugar tan, yo soy la víctima y vos sos el victimario. No, hay un acto de violencia entre dos que sigue gestando y sigue generándose en ese lugar. Pero en el caso de que la mujer, la víctima sea una mujer, al estar en inferioridad de condiciones físicas, ¿no estaría como 3, 4 escalones más abajo? Una mujer se puede ir de una relación igual que un hombre. Sí, no, desde ya, pero volviendo a lo que yo había comentado al principio, ¿a dónde se va? ¿Con quién se va? Con ella misma. Claro, pero es todo un trabajo. Pero con eso las construcciones que vos hiciste, o Solo mi mundo es una pareja. Ah, claro, sí. Ahí estoy en problema, o sea, si Solo mi mundo es la pareja, claro, sí. El problema no es el otro, el problema soy yo. Sí, no. ¿Se entiende? Sí, que solo genere en mi vida y en mi historia solo una pareja, de la que no me puedo ir, de la que no sé a dónde ir, de la que no sé a quién recurrir o con quién estar. Bueno, acá hay un problema histórico. Claro.
¿qué hice en mi vida? Sería que no construí otros vínculos que no sea una pareja. Claro, por eso decís no le podemos encontrar una sola causa. Totalmente. Mira, casualmente hoy una amiga me decía, a una pregunta, ¿no?, de cómo estaba, ¿no? Me dice, mira, justo me llamás en un momento de bajón. Ah, sí, ¿por qué? No, dice, porque estaba en una relación pero ¿te acordás que te comenté algo pero la dejé? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, porque me parecía que había cosas que yo no me tengo que hacer cargo y me parece que son cosas del otro. Y cuando la escuché le digo, pero qué sano. Me dijo, me di cuenta que tenía que dar un paso al costado. Dije, pero amiga, qué sano. Porque vos no vas a resolverle nada al otro, pero dar un paso al costado es no quedarse en un lugar donde ya la construcción es insana. Claro, pero para llegar a ese punto, Silvia, como personas tenemos que estar muy fuertes, muy bien parados y con todo un bagaje de buenas experiencias, cosa que no todos podemos tener. Pero cuando nosotros sentimos que solos no podemos, pedir o con ayuda. Los familiares no podemos, que no tienen por qué solucionarnos todo, los amigos tampoco nos tienen que solucionar todo, cuando nos damos cuenta que con todas esas redes y con toda la contención que podemos tener no nos alcanza, necesitamos pedir ayuda. Claro. Porque ese es el primer escalón donde ante la ayuda estarán las diferentes vertientes, diferentes coordenadas donde se va a trabajar algo de esto que decís, tal vez le falte a ese sujeto, tal vez le falte en su propia historia, tal vez, sí, seguramente, pero digo, también hay que tener esa cuota donde hacerse cargo, ¿no? Es decir, esta amiga que te digo, naturalmente ella ha estado en situaciones difíciles, pero también yo soy su amiga, no soy su analista, soy su amiga, con lo cual le digo, mirá amiga, es un momento donde empezá a pensar si esto te resuelve algo, si vos o buscar ayuda, y busco ayuda. ¿Por qué nos resulta tan difícil pedir ayuda en general? Ahí está la omnipotencia que nombraste en un momento. Sentirnos omnipotentes, y yo te diría que uno de los valores más nefastos que podemos tener, que podemos sentir, que podemos creer que lo podemos todo, claro. Claro. Lo podemos todo. Claro. ¿Qué todo? Claro. Podemos algunas cosas, algunas nos salen bien, algunas nos salen horrible, algunas nos salen más o menos bien, otras más o menos mal. Si nos pasa de todo, porque humanamente está bien que nos pase de todo, pero creer que lo vamos a resolver todo, creer que uno lo podría todo, ahí está un principio, si querés, que vos en un momento nombraste, ¿no? Si no será un lugar omnipotente, dijiste en un momento, o impotente, ese término, bueno, ahí está la omnipotencia, creer que uno lo puede todo, que uno saber que lo sé todo, entonces como lo sé todo, lo puedo todo, y entonces yo manejo el mundo. Nada. O sea, esas caídas son las más fuertes. Caer desde ese lugar en que nos creemos invencibles, sí. Es como si el Superman contra la kriptonita, digamos, es eso. Por eso creo que nosotros cuando los psicólogos hacemos el juramento hipocrático, tiene que ver con esto de donde la ley entramos dentro de un lugar legal, pero la ley también nos pide, lo cual para mí es importante, es tener nuestra propio análisis, poder supervisar los casos difíciles y seguir estudiando el psicoanálisis para poder seguir atendiendo, como que son las tres patitas, los tres pilares en los que nos tenemos que sostener, lo cual es real. O sea, a ver, no porque uno sepa del psicoanálisis o sea psicoanalista, no voy a necesitar mi propio espacio en análisis con mi analista. Claro. Ser la persona que va con lo que tenga y con lo que necesite o con lo que pueda. Bueno, creo que ese es el lugar. Siempre lo pongo así como que no crean que porque uno está en ese lugar uno se la sabe todo. No, cada uno de nosotros está bueno que la ley lo especifique de esa manera, estará quien lo cumpla o no, verán caso en particular. A lo que voy eso es bajar de la suprema omnipotencia en la que uno se puede quedar y es peligrosa. Silvia, como siempre, gracias por ayudarnos a pensar. Hoy gracias por ayudarme a pensar estas
cuestiones que me trajeron enojada a la radio. Hasta la tos se me fue. Mirá, así que bueno, te agradezco. Bueno, Silvia, nos vemos en agosto. Nos vemos en agosto. Con novedades también, así que después contaremos.